Encontré un condón en el bolsillo del abrigo de mi esposa. Y no era mío. No había forma humana de que ese preservativo hubiera llegado ahí por error. Era una de esas marcas raras, de las que no usamos, y ni siquiera estaba en su envoltorio original. Estaba suelto. Sucio. Usado. Envuelto torpemente en un pañuelo de papel arrugado. Fue el 27 de diciembre. Lo recuerdo porque aún teníamos el Belén puesto y mi hija pequeña, Laura, insistía en mover al niño Jesús de sitio cada 2 horas. Elena había salido a comprar marisco para la cena de fin de año con unas amigas del trabajo. Yo estaba ordenando el perchero de la entrada, porque tengo esa costumbre rara de limpiar cuando estoy nervioso o aburrido. Agarré su abrigo de lana gris, el largo, el que solo usa para ocasiones, y ahí estaba. Primero lo toqué sin saber qué era. Luego lo vi. Lo olí. Y casi vomito. No sabía qué hacer. El primer instinto fue gritar. El segundo, correr al baño y lavarme las manos como si acabara de cometer un crimen. Pero lo que hice fue quedarme ahí, de pie, mirando el abrigo como si fuera una bomba a punto de estallar. Me senté en el suelo, en silencio. Respiré hondo. Todo el puto mes de diciembre había sido raro. Elena estaba más distante. Más fría. Se reía con el móvil en la mano como una adolescente y decía frases como necesito mi espacio o no todo gira en torno a ti, Marcos. Yo pensaba que era el estrés de las fiestas, que tenía problemas con su madre o que simplemente estaba harta del caos en casa. Pero no. El problema era otro. El problema tenía nombre, apellidos, y al parecer, también condones. No le dije nada. Guardé el condón en una bolsa de congelados, la metí en una caja de herramientas y me senté a pensar. Esa noche, cuando volvió, me saludó como si nada. Me dio un beso en la mejilla, dejó las bolsas sobre la mesa y me preguntó si había sacado el cubo de la basura. Sí, dije, mirándola a los ojos. Todo en orden. Sonrió. Y en ese momento supe que estaba mintiendo. No porque tuviera cara de culpable. No. Sino porque estaba demasiado tranquila. Esa fue la noche en la que decidí que no iba a ser el marido tonto de la película. Si ella quería jugar sucio, yo iba a jugar más sucio todavía. A la mañana siguiente, ella se despertó antes que yo. Como siempre, preparó café, se duchó y se vistió con una rapidez que parecía cronometrada. Tenía una reunión importante en la galería y, como era habitual, me dejó con la niña mientras yo trabajaba desde casa. Esa parte nunca fallaba, ella tenía sus horarios fijos, su rutina bien engrasada, y yo hacía malabares para que todo funcionara sin rechistar. Esa mañana, sin embargo, ya no era el mismo tipo que recogía los platos sin preguntar, ni el que le hacía la cama como un idiota mientras ella salía feliz por la puerta. Hoy estaba observando. Hoy todo lo que decía o hacía tenía otro filtro. Era como ver una película sabiendo que al final te van a matar al protagonista. Elena tenía el abrigo gris puesto. El mismo. Lo sacó del perchero y se lo colocó sin preocuparse. No se dio cuenta de que el bolsillo estaba vacío, ni de que yo la estaba mirando con otra expresión. Me saludó con un beso rápido y desapareció por el pasillo con sus botas sonando como si marchara a una fiesta en lugar de al trabajo. Me quedé con la niña desayunando cereales, sonriendo a medias, pero con la mente a kilómetros. No podía sacarme la imagen del pañuelo arrugado y del contenido asqueroso que había dentro. Tenía que saber más, necesitaba pruebas, algo que me confirmara que no estaba exagerando. No iba a armar un escándalo solo por eso, pero tampoco iba a quedarme cruzado de brazos. Me conocía lo suficiente como para saber que una vez que algo se me metía en la cabeza, no paraba hasta entenderlo todo.
Después de dejar a Laura en el colegio, volví a casa y me senté frente al ordenador, fingiendo que trabajaba. En realidad, solo estaba esperando algo, lo que fuera, algún indicio, algún error de su parte. No me hacía falta espiarla como un adolescente, ni revisar sus redes sociales como hacen los celosos sin dignidad. Lo que necesitaba era tiempo y silencio para conectar los puntos. Recordé una conversación que tuvimos a principios de mes. Había mencionado que una de sus compañeras, Clara, estaba teniendo problemas con su marido, y lo dijo con ese tono forzado que usan las personas que intentan sonar naturales. En su momento no le di importancia, pero ahora cada cosa tenía otro color. Decidí buscar a Clara en Instagram. Nunca la había seguido, pero sabía cómo se llamaba. La encontré rápido. Un perfil bastante público, muchas fotos de exposiciones, frases cursi sobre arte y libertad, nada demasiado útil. Hasta que vi una foto que me hizo detenerme. Era del 15 de diciembre. Una imagen del grupo de trabajo en la galería, todos sonriendo. Y al fondo, casi cortado por el encuadre, un hombre que no reconocí. Alto, moreno, vestido con ropa informal, pero con una actitud de yo no debería estar en esta foto. Elena estaba a su lado, con una sonrisa contenida. No posaban juntos, pero él le miraba como si el resto del grupo no importara. Lo guardé. No le dije nada a Elena ese día. Tampoco al siguiente. Empecé a observarla como si no la conociera, notando cada gesto, cada salida, cada excusa. El día 29, me dijo que saldría de nuevo con sus amigas a tomar algo. Era raro, tan cerca de fin de año, con todos los preparativos que teníamos que hacer en casa, pero yo solo asentí. Fingí interés, le dije que se divirtiera. Esa noche, contraté una niñera, le pagué en efectivo, y salí detrás de ella sin que se diera cuenta. Me sentí ridículo al principio, como un actor de serie barata, pero necesitaba verla. Necesitaba saber dónde iba realmente. La seguí en el coche a distancia, con las luces apagadas. La vi girar por la avenida del puerto y aparcar cerca del mercado de Colón. Bajó del coche con prisa y entró en un bar. No el típico sitio donde va con sus amigas, sino uno más pequeño, más escondido. Me quedé esperando. A los 5 minutos, el mismo tipo de la foto entró al bar. No hubo abrazos, no hubo besos, pero se sentaron juntos en una esquina, con esa forma de mirar que solo tienen los que ya se han acostado antes. Esa forma de hablar bajito, de tocarse sin tocarse. No era necesario ver nada explícito. Lo vi en sus cuerpos, en cómo ella sonreía, en cómo él se inclinaba hacia ella con naturalidad. El lenguaje de los amantes que se conocen bien. Esperé 30 minutos. Luego me fui. No necesitaba más. No era el tipo de persona que hacía escándalos en bares, ni el que golpeaba a desconocidos. Pero ahora sabía lo suficiente. Ya no era una sospecha. No era paranoia. No era un condón perdido. Era Elena. Mi mujer. En un bar escondido. Sonriendo con otro. Y yo, en el coche, como un idiota con el corazón roto. Al volver a casa, no encendí las luces. Me serví un vaso de leche, porque ni eso podía tomar ya sin pensar en ella, y me senté en el sofá. No lloré. No grité. No hice nada de lo que uno esperaría de alguien al que acaban de traicionar. Solo pensé en cómo, cuándo y con quién iba a ajustar cuentas. Porque una cosa estaba clara, esto no se iba a quedar así. El día 30 amaneció como cualquier otro, pero para mí todo estaba fuera de lugar. Elena salió temprano, otra vez con prisas, con ese perfume caro que solo se ponía en ocasiones especiales, y con el mismo abrigo gris colgado del brazo como si nada. No mencionó la cena de fin de año, ni hizo ningún comentario sobre la lista del supermercado que habíamos discutido días antes.
Simplemente se fue, lanzando un "nos vemos luego" que sonó vacío, como si ya no viviera en esta casa. Cerré la puerta detrás de ella y por un instante quise abrirla de nuevo solo para gritarle lo que sabía, pero me contuve. Me tomé el día para preparar todo. No para un enfrentamiento dramático, ni para montar una escena de película, sino para dejarle claro que yo no era idiota. Lo único que necesitaba era que ella me mirara a los ojos y tratara de negarlo. Quería verla mentir sabiendo que yo lo sabía todo. Quería que lo intentara, solo para dejarla sin palabras después. Esa noche llegó tarde, con la excusa de siempre, que si tráfico, que si Clara le pidió ayuda con una exposición, que si tuvo que pasar por casa de su madre. No le hice preguntas, solo le ofrecí una copa de vino. Me senté con ella en el salón como si fuéramos una pareja normal. Laura ya dormía y no había nadie más en casa. Puse algo de música baja, sin letra, lo justo para que no se escuchara el silencio. Ella hablaba poco, jugaba con el móvil y cada tanto revisaba sus uñas como si esperara que alguien la salvara de estar ahí. Y entonces le dije lo que había venido preparando todo el día. He visto al tipo. Elena no levantó la vista al instante, pero sus dedos se quedaron quietos. Supe que me había oído, porque en su cara apareció algo que no se parece al miedo, ni al enfado, ni al arrepentimiento. Es otra cosa, una mezcla de tensión y cálculo, como si en ese momento decidiera qué versión iba a contarme. ¿Qué tipo? Preguntó sin emoción, como quien espera que digas algo estúpido. El que estaba contigo en el bar anoche. El que estaba contigo en la galería en esa foto que subió Clara. El del abrigo gris. Ese tipo. No dijo nada durante varios segundos, que se hicieron más largos que cualquier silencio que hayamos tenido nunca. Luego suspiró, dejó el móvil en la mesa y se recostó en el sofá. Su expresión cambió, como si se cansara de fingir. No sé qué quieres que te diga, soltó con un tono seco, como si yo fuera el culpable de todo. Dímelo todo. Y no me mientas, porque ya sé suficiente. Pero quiero escucharlo de ti. ¿Y qué crees que sabes, Marcos? Replicó, subiendo el tono. Sé que estuviste con él más de una vez. Sé que no es un amigo. Sé que no fue un error de una noche. Sé que lleva semanas actuando como si yo fuera un mueble en esta casa. Sé que encontré un condón usado en tu abrigo. Se quedó helada. Esa última parte la descolocó. Pensaba que me había enterado por otra vía, o tal vez que nunca lo descubriría. Bajó la cabeza, no por culpa, sino para ganar tiempo. Luego me miró, y no supe si iba a llorar o a gritar. No tenía intención de que pasara así. Al principio solo hablábamos, nos entendíamos, y fue diferente. Me sentía viva, Marcos. Sentía que alguien me escuchaba sin juzgarme. ¿Y eso justifica todo lo que has hecho? No estoy buscando justificarlo. Solo te estoy diciendo la verdad. Me cansé de este matrimonio, de esta rutina, de fingir que todo está bien cuando hace años que no lo está. Entonces deberías habérmelo dicho. No haber traído tu mierda a esta casa. No haberme sonreído como si nada mientras me mentías todos los días. ¿Y tú qué esperabas? ¿Que me sentara contigo una noche a decirte que ya no te amaba, así sin más? Sí. Eso es exactamente lo que esperaba de alguien que alguna vez me dijo que me quería. Elena se levantó del sofá, caminó por el salón sin rumbo, cruzó los brazos y luego los soltó. Volvió a mirarme, pero esta vez sin disfrazar nada. No había rabia ni tristeza, solo una especie de resignación que me molestaba más que cualquier insulto. No sé en qué momento dejamos de ser una pareja. Tal vez fue cuando empezaste a ignorarme para trabajar como un loco, o cuando yo empecé a mirar a otros hombres en vez de intentar arreglar lo nuestro. No lo sé, y a estas alturas ya no me importa. Lo que pasó, pasó.
¿Sigues viéndolo? No. ¿Lo dejaste? No sé. Él sabía que no iba a dejar esta casa, ni a ti, ni a Laura. No quiero destruir esto. Ya lo hiciste. No me gritó. No se puso a llorar. No pidió perdón. Solo se sentó de nuevo, como si ya estuviera todo dicho. Yo me levanté y me fui a la cocina, abrí un cajón y saqué la caja con el condón dentro. La puse sobre la mesa, sin decir nada, y me volví a sentar. Ella no la tocó. Solo la miró. Esto no se arregla con palabras. Esto se termina, Elena. Y aún no has visto nada. Se quedó callada. Por fin parecía entender que ya no tenía el control. Y yo, por primera vez en semanas, sentí que lo tenía yo. Al día siguiente me desperté antes que ella. Me quedé en la cama observando cómo respiraba tranquila, como si nada hubiera pasado. Le había dicho que esto se terminaba, pero aún estaba ahí, durmiendo en mi casa, en nuestra cama, después de haber admitido que me había engañado sin ni siquiera mostrar un mínimo de arrepentimiento. Me levanté sin hacer ruido, preparé café solo para mí y me senté en el comedor con el portátil abierto, no para trabajar, sino para planear lo que iba a hacer. No pensaba quedarme en el papel de marido traicionado, no iba a pasar los días con cara de víctima mientras ella paseaba por la casa como si solo se hubiera equivocado de camino. Si ella no tenía problema en destrozar nuestra familia en silencio, yo tampoco iba a tener reparos en devolverle el golpe de forma calculada y clara. Me pasé toda la mañana haciendo llamadas y escribiendo correos. Ya tenía decidido que no le diría nada hasta que fuera irreversible. Lo primero que hice fue contactar con un abogado. Le expliqué todo, sin adornos, sin exagerar, con la frialdad de quien ha dejado de sentir. Me dio cita urgente esa misma tarde. Me pidió pruebas, así que le envié las fotos que había tomado del tipo en el bar, junto con la del preservativo, las capturas del perfil de la compañera de trabajo y un breve resumen de todo. Me aseguró que con eso bastaba para iniciar el proceso sin perder demasiado. También me recomendó mover dinero antes de comunicar nada formalmente, porque si Elena se enteraba, podría intentar bloquear cuentas compartidas. Así que eso hice. Entré al banco online, transferí mi parte a una cuenta nueva que había abierto con otro banco esa misma mañana, cancelé la tarjeta que teníamos compartida y dejé solo el dinero justo para que no sospechara nada. También cambié mi nómina de lugar. Todo en silencio. Cada clic que hacía me daba una sensación extraña, no era placer ni alivio, pero sí una especie de control que había perdido hacía tiempo. A media tarde fui al despacho del abogado. Hablamos durante una hora larga. Me explicó mis opciones, los riesgos, lo que podía reclamar y lo que no. Me recomendó mantener la calma, no decirle nada aún, esperar al momento adecuado. Me ofreció incluso redactar una carta para ella, pero le dije que no, que eso lo haría yo. Salí de la oficina con una carpeta bajo el brazo, papeles listos para iniciar el trámite en cuanto yo lo decidiera. Al volver a casa, Elena estaba en el sofá viendo una serie con auriculares. Me saludó con una sonrisa forzada. No respondí. Me limité a sentarme frente a ella con la carpeta en las manos. No la abrí. No dije nada. Solo la miré. Después de unos segundos se quitó los auriculares y me preguntó si pasaba algo. No aún, le dije. Pero ya pasará. Se removió incómoda y volvió a mirar la pantalla, fingiendo que no le afectaba. Pero yo sabía que estaba nerviosa. Empecé a preparar todo para el día siguiente. Revisé documentos, cambié claves, guardé copias de seguridad de todo. No me quedaría nada a la improvisación. Lo más importante era que Laura no sufriera, así que decidí que antes de dar el paso definitivo, hablaría con ella de forma sencilla y directa.
Era una niña lista, sabía que algo pasaba, y no quería que se enterara por un grito en el pasillo o por una maleta a medio cerrar. Esperaría hasta el día 2, después de Año Nuevo. No iba a permitir que el último día del año quedara manchado por su infidelidad. Quería que viviera la tensión hasta el final, que cada cena, cada brindis, cada saludo familiar fuera una cuenta atrás. Esa noche, mientras ella dormía, le escribí al tipo. Conseguí su nombre completo gracias a los comentarios de Clara en las fotos. Busqué su perfil en LinkedIn, lo encontré sin dificultad, y le envié un mensaje desde una cuenta nueva que creé solo para eso. No fui vulgar, ni agresivo. Solo le puse, sé lo que has hecho con mi mujer. Te aviso de que tengo todo documentado. En breve te tocará explicarte. No respondió, pero vi que lo leyó a los 10 minutos. También vi que puso su cuenta privada ese mismo día por la noche. Cobarde. Al día siguiente, por la mañana, hice otra visita. Esta vez a la galería donde trabajaba Elena. No fui a buscar escándalos ni a armar un espectáculo. Fui a hablar con el dueño. Nos conocíamos de vista, habíamos coincidido en varias inauguraciones, siempre cordial. Le pedí 5 minutos y se los di con educación. Le mostré una sola foto, la del tipo con ella en el bar. Le dije que no me interesaba lo que hicieran fuera del horario laboral, pero que me parecía relevante que un proveedor de la galería se estuviera acostando con una de las responsables de compras, y que en caso de que esa información saliera a la luz, alguien tendría que responder por el conflicto de intereses. No me pidió más. Me dio las gracias, me dio la mano y me dijo que hablaría con ella. No me importaba si la despedía o no. Lo único que quería era que sintiera el fuego rozándole los pies. Esa noche cenamos juntos como si todo estuviera bien. Elena hablaba con la niña como si el mundo fuera normal. Yo le respondía con frases cortas. Miraba el reloj cada tanto, esperando el momento justo para dar el siguiente paso. En algún momento mencionó que necesitaba pasar por la galería al día siguiente para preparar una muestra nueva, y no pude evitar sonreír. No le dije nada. Pero sabía que ese día no se presentaría nadie a trabajar, al menos no de forma habitual. Mi parte estaba hecha. Había sembrado lo necesario. Y ella aún no tenía ni idea de lo que le esperaba. La mañana del 2 de enero me desperté antes que nadie. Laura seguía dormida, todavía con la resaca de emoción por los fuegos artificiales y los regalos que le habíamos dado en Nochevieja. Elena estaba en el baño, probablemente arreglándose para ir a la galería, todavía convencida de que su vida no se había movido ni un centímetro del lugar cómodo que había construido encima de mi paciencia. Me vestí sin prisa, desayuné solo y esperé en el salón con la carpeta encima de la mesa, esa que ya se había convertido en el centro de todo, sin que ella lo supiera. Cuando salió del baño y me vio sentado ahí, con expresión seria y sin apartar la vista de ella, entendió que algo iba a pasar. Se detuvo en seco y por un momento no dijo nada. Fue la primera vez en muchos días que noté un rastro real de miedo en su cara. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, con una voz que no era ni segura ni frágil, sino un punto intermedio, como si no supiera si debía estar a la defensiva o a la espera. Le señalé la silla frente a mí. Se sentó. No dije nada durante unos segundos. Luego abrí la carpeta, saqué un sobre cerrado y se lo puse frente a ella. Lo miró como si fuera veneno. ¿Qué es esto? Tus papeles de divorcio. Ya está todo listo. Solo tienes que firmar. No hizo ningún gesto. No intentó leer. No preguntó detalles. Simplemente bajó la cabeza y suspiró. Así que es en serio. ¿Tú creías que no? ¿Qué podías decirme que estabas cansada, que te acostaste con otro, y que yo iba a seguir aquí como si nada? No dije que me acosté con él, respondió casi en automático, como si le saliera solo la mentira.
No necesitas decirlo. Lo vi. Sé dónde lo hacías. ¿Cuándo? ¿Con quién? Incluso el objeto que usaste para no quedarte embarazada. No necesito más detalles. ¿Me seguiste? Te observé. Es diferente. Pero no importa ya. El asunto es que esto se acabó. No quiero tus disculpas, no quiero explicaciones tardías. Lo único que quiero es que me digas si vas a firmar o si tengo que llevar esto a juicio. ¿Y Laura? Ya hablé con el abogado. Será custodia compartida. Yo me quedaré en casa por ahora. Tú tendrás que buscar un sitio nuevo. Tienes una semana. Ahí sí la expresión cambió. Hasta ese momento parecía estar aceptando todo con una calma falsa, como si aún pensara que esto era una especie de castigo temporal, pero al decirle que tenía que irse, noté el pánico en su mirada. Se le acababa el teatro. Ya no había más espacio para moverse. ¿Me vas a echar de mi casa? No es tuya. Está a mi nombre. Todo lo que tenemos está documentado. Lo que no, ya se ha separado. Te quedan tus cosas personales. El resto se negocia por abogado o se pierde. Tú elegiste esto. No voy a seguir viviendo con alguien que decidió traicionarme mientras yo cuidaba de nuestra hija y hacía todo para que esto funcionara. Tú lo rompiste y ahora tú cargas con eso. No pensé que llegarías tan lejos. Ese es tu problema. Que pensaste que yo era un idiota funcional. El marido que se ocupa de todo mientras tú juegas a vivir otra vida. Se acabó. Ella no lloró. Tampoco gritó. Simplemente se quedó sentada, mirando el sobre. Tal vez esperaba una reacción distinta, que yo me quebrara o que suplicara algo. No entendía que ya estaba roto por dentro y que lo único que me mantenía en pie era la determinación de terminar con esta farsa de forma digna. No había drama, solo un final inevitable. ¿Puedo al menos explicarte por qué? Preguntó, levantando la vista por fin. Explícate si quieres. Pero no va a cambiar nada. No me sentía viva. Me sentía vacía, atrapada, como si los días pasaran uno tras otro sin sentido. No era por ti. Era por mí. Y lo sé, suena a excusa barata, pero es lo que hay. Cuando él apareció, fue como una válvula de escape. Me devolvió algo que creía haber perdido. Y no justifico nada. Solo intento que entiendas que no fue por hacerte daño. No necesito entenderlo. Lo único que necesito es que firmes. ¿Y después qué? ¿Ya está? ¿Cada uno por su lado y como si nunca hubiéramos existido? Para mí sí. Tú rompiste esto. Yo lo estoy enterrando. Ella sintió, se levantó y fue a la cocina. La escuché abrir el grifo, lavar su taza, como si tuviera tiempo para costumbres inútiles. Volvió con el sobre en la mano. No lo voy a firmar hoy. Quiero que lo lea mi abogado. Haz lo que quieras. Tienes 7 días. El 8º no estarás aquí. Se giró para irse a su cuarto, pero justo antes de subir las escaleras se detuvo. A pesar de todo, te quise, Marcos. No finjas que todo fue una mentira. No fue una mentira. Fue algo real que tú convertiste en nada. No dijo nada más. Subió las escaleras en silencio. Me quedé solo en el salón, no sintiéndome mejor, pero sí más firme. Lo más difícil ya estaba hecho. La máscara se había caído, la verdad estaba sobre la mesa, y ahora solo quedaba esperar a que el tiempo hiciera el resto. Pasaron los 7 días y no firmó. Su abogado le recomendó negociar, intentar un acuerdo más flexible, alargar el proceso para obtener alguna ventaja económica, tal vez ganar tiempo para reconstruir algo. No le sirvió de nada. Ya había previsto esa jugada, y lo que no esperaba era que yo también había hablado con Laura.
No le conté todo, solo lo justo. Le dije que su madre y yo íbamos a separarnos porque ya no nos llevábamos bien, que a veces los adultos cambian, y que eso no tenía nada que ver con ella. No lloró, ni gritó, solo preguntó si seguiría viendo a los dos. Le prometí que sí. Le dejé claro que seguiría siendo su padre todos los días, aunque las cosas cambiaran. Y cuando terminé de hablar, me miró y dijo que ya lo sospechaba, porque mamá últimamente estaba más enojada que feliz, y que yo estaba triste casi siempre. Fue la conversación más dolorosa de toda esta historia, pero también la más necesaria. Elena no lo esperaba. No creyó que le hablaría a la niña antes de que firmara. Pensaba que eso le daba poder, que podía usar el papel como moneda de cambio. Pero cuando vio que su hija ya sabía que nos separábamos, que todo estaba organizado y que no había espacio para el chantaje emocional, entendió que no tenía ninguna ventaja. Entonces firmó. No me miró a los ojos cuando lo hizo. Simplemente dejó el bolígrafo encima de la mesa y se marchó sin decir palabra. Tardó 3 días en irse de la casa. Se llevó solo lo básico, ropa, algunos libros, objetos personales. No se despidió de mí. Le dio un abrazo largo a Laura en la puerta, y luego bajó con una maleta sin mirar atrás. Yo me quedé en el pasillo en silencio, no porque me doliera verla partir, sino porque aún no terminaba de entender cómo una vida entera podía desmontarse en unas semanas. No volví a saber del otro tipo. Nunca apareció, nunca intentó acercarse, y no me interesaba saber si seguían viéndose. Lo único que me importaba era limpiar mi espacio, mi tiempo, mi entorno de todo lo que tuviera su nombre. Cambié las cerraduras, devolví sus cosas que había dejado en cajas ordenadas, borré fotos, eliminé números, quemé cartas viejas. No fue un acto simbólico ni emocional, fue práctico. Lo hice con la misma naturalidad con la que saco la basura. Nada más. Necesitaba recuperar el control de mi casa, de mis rutinas, de mi calma. Y eso también implicaba evitar cualquier tentación de reconectar con ella por nostalgia o debilidad. Algunas noches fueron difíciles, pero no por extrañarla, sino por la costumbre de tener a alguien más en la casa. El silencio al dormir solo, la silla vacía durante la cena, el hueco en el armario. Esas cosas tardan en desaparecer. Pero al mismo tiempo, empecé a notar cambios que me devolvieron parte de mí. Dormía mejor. Respiraba con más libertad. Volví a correr por las mañanas, algo que no hacía desde hacía meses. Me reencontré con un amigo con el que había perdido contacto, solo para charlar sin filtros. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía hablar sin medir cada palabra. Descubrí que no necesitaba estar con alguien para estar bien. Solo necesitaba paz. Y eso era algo que no tenía desde hacía mucho. Mi madre vino a visitarnos una semana después de la separación. No le conté detalles. Solo le dije que Elena y yo ya no estábamos juntos, que había sido una decisión mía, y que prefería no hablar del motivo. Me miró con esa expresión que solo tienen las madres cuando saben que algo grave ha pasado, pero aún así no preguntó más. Se quedó un par de días, jugó con su nieta, cocinó algunas cosas, y cuando se fue, me dejó una nota escrita a mano que decía, «Estás haciendo lo correcto. No te detengas». La guardé en el cajón del escritorio. No como recuerdo, sino como recordatorio. Elena y yo ahora solo hablamos para coordinar con Laura. Los intercambios son breves, directos, sin emoción. Ella está viviendo en un piso pequeño cerca del centro. Ha seguido trabajando en otra galería. No me interesa si está sola o acompañada. Ya no tengo curiosidad. Porque lo importante para mí no era si me engañó o no. Era que dejó de respetarme. Que eligió salirse del camino sin tener el valor de decirlo. Y eso, más que el acto físico, es lo que terminó con todo. Aprendí que la fidelidad no se mide solo en cuerpos,
sino en decisiones. Que cuando alguien empieza a buscar fuera lo que no se atreve a arreglar dentro, ya no hay retorno. Que puedes querer mucho a alguien y aún así tener que alejarte porque te estás perdiendo a ti mismo. Y sobre todo, que el amor propio no es un concepto vacío, sino algo que se construye todos los días cuando decides no tolerar lo que no mereces. Hoy la casa está más tranquila. Laura y yo hemos adaptado nuestras rutinas. Cocinamos juntos, vemos películas, a veces dormimos en el sofá hasta tarde. No es fácil, pero es real. Y prefiero eso 1000 veces a vivir en una mentira cómoda. Sé que no será la última vez que me enfrente a algo difícil. Pero esta vez aprendí a no ignorar las señales, a no ceder por comodidad, a no perdonarme a mí mismo por callar cuando debía actuar. Y si algún día alguien me pregunta cómo terminé divorciado después de 11 años de matrimonio, les diré que fue por una decisión que tomé demasiado tarde, pero que cambió todo para bien. Porque a veces perder algo es la única forma de recuperarte a ti.